Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los oficios más temidos y malentendidos de la época medieval, la vida secreta de los verdugos. Imagínate por un momento vivir en una sociedad donde tu trabajo consiste en quitar vidas por orden del rey o del señor feudal, donde cada día despiertas sabiendo que tus manos serán las encargadas de ejecutar la justicia más extrema. Pero la realidad de estos hombres era mucho más compleja de lo que podríamos imaginar. Comencemos nuestro viaje en el siglo XIII, en una pequeña ciudad francesa llamada Rouen. Aquí vivía un hombre llamado Guillaume Le Bourreau, cuyo apellido literalmente significaba el verdugo. Guillaume no había elegido esta profesión por vocación, como tampoco lo habían hecho la mayoría de sus colegas. En realidad, había heredado el oficio de su padre, quien a su vez lo había heredado del suyo. Verás, en la Europa medieval, el cargo de verdugo era hereditario, pasaba de generación en generación como una maldición familiar que nadie podía romper. Los hijos de verdugos estaban condenados a seguir los pasos de sus padres, sin importar sus deseos personales o aptitudes para otras profesiones. La vida de Guillaume comenzaba cada día antes del amanecer. Se levantaba en su casa, ubicada siempre en las afueras de la ciudad, lejos del centro donde vivían los ciudadanos respetables. Esta ubicación no era casualidad. Las autoridades municipales exigían que los verdugos vivieran apartados de la población general. Su casa era modesta pero no miserable, pues contrario a lo que muchos creen, los verdugos medievales no eran pobres. De hecho, recibían un salario fijo del gobierno local, además de pagos adicionales por cada ejecución que realizaban. Guillaume ganaba más dinero que muchos artesanos de la ciudad, pero su riqueza venía acompañada de un precio social muy alto. Cada mañana, Guillaume se dirigía al mercado para comprar provisiones, y aquí comenzaba su calvario diario. Los comerciantes le vendían sus productos, sí, pero nunca le daban el cambio directamente en la mano. Colocaban las monedas sobre el mostrador y esperaban a que él las recogiera, evitando cualquier contacto físico. Las mujeres se apartaban cuando lo veían acercarse, y los niños corrían a esconderse detrás de las faldas de sus madres. No era odio lo que veía en sus ojos, sino algo peor, era miedo mezclado con una especie de respeto supersticioso, como si Guillaume fuera una criatura sobrenatural capaz de traer la muerte con solo tocarlos. Esta actitud hacia los verdugos tenía raíces profundas en la mentalidad medieval. La sociedad de la época creía firmemente que matar, incluso por orden de la ley, manchaba el alma de quien lo hacía. Los verdugos eran considerados necesarios pero impuros, útiles pero malditos. La Iglesia católica, que dominaba todos los aspectos de la vida medieval, tenía una posición ambigua hacia estos hombres. Por un lado, reconocía que la justicia divina a veces requería la muerte de los malvados, pero, por otro lado, consideraba que quienes ejecutaban estas sentencias quedaban espiritualmente contaminados. Esta contradicción creaba una situación única: los verdugos eran simultáneamente agentes de la justicia divina y parias sociales. Guillaume sabía que nunca podría casarse con una mujer de familia respetable. Las hijas de comerciantes, artesanos o campesinos prósperos tenían prohibido por sus familias relacionarse con él. Su única opción era casarse con la hija de otro verdugo, perpetuando así el ciclo de aislamiento social. Cuando, finalmente se casó con Marie, hija del verdugo de una ciudad vecina, la ceremonia se realizó en una pequeña capilla en las afueras, con muy pocos invitados. El sacerdote que ofició la misa lo hizo a regañadientes, y cobró una tarifa extra por lo que consideraba un servicio especialmente desagradable. Pero la vida de Guillaume no se limitaba únicamente a las ejecuciones. Los verdugos medievales tenían múltiples responsabilidades que la gente moderna desconoce. Eran también los encargados de aplicar torturas durante los interrogatorios judiciales, una práctica considerada normal y necesaria en aquella época para obtener confesiones. Guillaume había aprendido de su padre las técnicas más efectivas, como aplicar la presión justa en el potro de tortura para causar dolor sin matar al prisionero,
como usar las tenazas al rojo vivo para arrancar confesiones sin causar daños permanentes que impidieran una ejecución posterior. Era un conocimiento técnico que requería años de experiencia y una comprensión profunda de la anatomía humana. Además de estas tareas macabras, Guillaume también trabajaba como carnicero municipal. Esto puede parecer extraño, pero tenía una lógica perversa. Si un hombre ya estaba socialmente manchado por matar humanos, ¿qué diferencia hacía que también matara animales? Los verdugos a menudo tenían el monopolio del sacrificio de ganado en sus ciudades, lo que les proporcionaba ingresos adicionales y les daba una habilidad práctica con cuchillos y hachas que resultaba útil en su trabajo principal. Guillaume conocía cada músculo, cada articulación, cada punto vulnerable del cuerpo, tanto animal como humano. Esta experiencia lo convertía en un verdugo más eficiente, capaz de realizar ejecuciones rápidas y relativamente indoloras. Un día de otoño de 1267, Guillaume recibió la orden de ejecutar a un noble menor acusado de traición. Este caso particular ilustra perfectamente las complejidades sociales que enfrentaban los verdugos. El condenado, Sir Bertrand de Montclair, había sido encontrado culpable de conspirar contra el rey, pero su familia tenía conexiones poderosas y riqueza considerable. La noche antes de la ejecución, la esposa de Sir Bertrand visitó secretamente a Guillaume en su casa. Le ofreció una bolsa de oro, más dinero del que él vería en varios años, a cambio de que hiciera sufrir a su esposo durante la ejecución, para que su muerte fuera lenta y dolorosa. Aparentemente, Sir Bertrand había sido un esposo cruel y abusivo, y su esposa veía en la ejecución una oportunidad de venganza. Guillaume se encontró en una posición imposible. Aceptar el dinero significaría traicionar su código profesional de realizar ejecuciones rápidas y eficientes, pero rechazarlo significaría perder una fortuna que podría cambiar la vida de su familia. Además, sabía que si la mujer hablaba sobre su visita, podría acusarlo de extorsión o chantaje, crímenes que podrían costarle su propio cuello. Después de una noche de insomnio, Guillaume decidió rechazar el dinero. No por nobleza moral, sino por puro pragmatismo, su reputación como verdugo competente era su único activo en una sociedad que lo despreciaba, y no podía permitirse el lujo de comprometerla. La ejecución de Sir Bertrand se realizó al amanecer en la plaza principal de Rouen. Como era costumbre con los nobles, se utilizó la decapitación con hacha, considerada una muerte honorable y rápida. Guillaume había afilado su hacha la noche anterior hasta que el filo podía cortar un cabello al aire. Cuando Sir Bertrand subió al cadalso, Guillaume notó que el hombre temblaba, pero no de miedo, sino de frío. El otoño había llegado temprano ese año, y la brisa matutina era cortante. Esta observación puede parecer trivial, pero para Guillaume era importante. Había aprendido a leer los signos en los condenados, quienes morirían con dignidad, quienes se desplomarían del miedo, quienes intentarían escapar en el último momento. Sir Bertrand pronunció sus últimas palabras con voz firme, perdonando a sus enemigos y encomendando su alma a Dios. Guillaume le pidió que se arrodillara y colocara la cabeza sobre el tajo. En ese momento, sus ojos se encontraron brevemente. Guillaume vio en ellos no odio ni miedo, sino una extraña comprensión, como si ambos hombres reconocieran que eran víctimas de las mismas fuerzas sociales que los habían llevado a ese momento. Con un movimiento preciso y poderoso, Guillaume levantó el hacha y la dejó caer. La cabeza de Sir Bertrand rodó limpiamente, y su cuerpo se desplomó sin convulsiones. Había sido una ejecución perfecta desde el punto de vista técnico. Pero la historia no terminó ahí. Esa tarde, mientras Guillaume limpiaba su hacha en su casa, recibió una visita inesperada. Era el hermano menor de Sir Bertrand, un joven caballero llamado Henry de Montclair. Henry no venía en busca de venganza, como Guillaume había temido, sino para agradecerle. Había presenciado la ejecución y había quedado impresionado por la dignidad y eficiencia con que Guillaume había realizado su trabajo. Le explicó que había visto otras ejecuciones donde los verdugos incompetentes habían necesitado varios golpes para separar la cabeza del cuerpo,
causando sufrimiento innecesario y deshonor adicional para el condenado y su familia. Henry le contó a Guillaume algo que cambiaría su perspectiva sobre su propio trabajo. Le dijo que en su opinión, un buen verdugo era tan importante para la sociedad como un buen médico o un buen sacerdote. Mientras el médico aliviaba el sufrimiento del cuerpo y el sacerdote cuidaba del alma, el verdugo tenía la responsabilidad de administrar la justicia final de manera humana y digna. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la vida de Guillaume. Por primera vez, alguien de la clase noble había reconocido no solo la necesidad de su trabajo, sino también la habilidad y el cuidado que requería hacerlo bien. A partir de ese día, Guillaume comenzó a ver su profesión bajo una luz diferente. Empezó a estudiar técnicas de ejecución de otros países, buscando métodos más eficientes y humanos. Viajó secretamente a Inglaterra para observar el trabajo de los verdugos ingleses, quienes habían desarrollado técnicas de ahorcamiento que causaban muerte instantánea por ruptura de las vértebras cervicales, en lugar de la lenta asfixia que producían los métodos franceses tradicionales. También visitó los estados alemanes, donde algunos verdugos habían perfeccionado el uso de la espada para decapitaciones, un método que consideraban más preciso que el hacha. Durante estos viajes, Guillaume descubrió que existía una especie de hermandad secreta entre los verdugos de Europa. Se comunicaban entre sí a través de una red informal, compartiendo técnicas, intercambiando experiencias y, en algunos casos, ayudándose mutuamente cuando uno de ellos enfrentaba problemas particulares. Esta red funcionaba como una especie de gremio clandestino, similar a los gremios de artesanos, pero operando en las sombras debido a la naturaleza de su trabajo. Los verdugos tenían sus propios códigos de honor, sus propias tradiciones y sus propios rituales, completamente desconocidos para el resto de la sociedad. Guillaume aprendió que en algunas regiones de Alemania, los verdugos habían logrado una posición social ligeramente mejor que en Francia. Algunos incluso habían conseguido que sus hijos escaparan de la profesión familiar convirtiéndose en médicos o cirujanos, profesiones que requerían conocimientos anatómicos similares pero que gozaban de mayor respeto social. Sin embargo, estos casos eran excepcionales y requerían generaciones de esfuerzo y acumulación de riqueza para lograrse. De vuelta en Rouen, Guillaume comenzó a implementar las técnicas que había aprendido. Sus ejecuciones se volvieron aún más eficientes y humanas, lo que gradualmente le ganó una reputación que se extendió más allá de su ciudad natal. Otros verdugos comenzaron a visitarlo para aprender de él, y las autoridades de ciudades vecinas ocasionalmente solicitaban sus servicios para casos particularmente difíciles o importantes. Esta especialización le permitió cobrar tarifas más altas y mejorar significativamente su situación económica. Pero el éxito profesional no resolvió los problemas sociales fundamentales que enfrentaba Guillaume. Su esposa María había dado a luz a 2 hijos, y Guillaume se angustiaba constantemente por el futuro de ellos. Sabía que sus hijos heredarían no solo su profesión, sino también su aislamiento social. Comenzó a ahorrar obsesivamente, con la esperanza de acumular suficiente riqueza para comprar tierras en una región lejana donde su familia pudiera comenzar una nueva vida con identidades falsas. Era un plan desesperado y probablemente imposible, pero era la única esperanza que tenía de romper el ciclo generacional de su maldición familiar. La vida diaria de Guillaume estaba llena de contradicciones que reflejaban las complejidades de su posición social. Por las mañanas, podía estar torturando a un prisionero para obtener una confesión, aplicando técnicas refinadas de dolor que había perfeccionado durante años. Por las tardes, podía estar en su carnicería, preparando carne para las familias de la ciudad con la misma precisión y cuidado. Los mismos ciudadanos que evitaban tocarlo en el mercado compraban gustosamente la carne que él preparaba, creando una relación económica que coexistía incómodamente con el rechazo social. Guillaume también tenía responsabilidades que iban más allá de las ejecuciones y torturas. Era el encargado de mantener los instrumentos de castigo de la ciudad, el potro de tortura, la picota donde se exhibía a los criminales menores, las cadenas y grilletes de la prisión. Tenía que asegurarse de que todo estuviera en perfecto estado de funcionamiento, lo que requería habilidades de herrero y carpintero.
Además, era responsable de limpiar y mantener el cadalso, una estructura permanente en la plaza principal que servía como recordatorio constante del poder de la justicia real. Una de las tareas más desagradables de Guillaume era la disposición de los cuerpos después de las ejecuciones. Los cuerpos de los criminales ejecutados no podían ser enterrados en suelo consagrado, por lo que tenía que deshacerse de ellos en fosas comunes fuera de los muros de la ciudad. Esta tarea la realizaba siempre de noche, acompañado solo por su ayudante, un hombre mudo que había contratado específicamente porque no podía revelar los detalles macabros de su trabajo. El proceso era físicamente agotador y emocionalmente perturbador, incluso para alguien acostumbrado a la muerte como Guillaume. Sin embargo, no todos los aspectos de la vida de Guillaume eran sombríos. Había desarrollado una relación inesperada con el capellán de la prisión, un monje franciscano llamado Fred Thomas. A diferencia de la mayoría del clero, Fred Thomas no veía a Guillaume como un paria espiritual, sino como un instrumento necesario de la justicia divina. Regularmente visitaba la casa de Guillaume para discutir cuestiones teológicas relacionadas con su trabajo. Estas conversaciones proporcionaban a Guillaume un alivio intelectual y espiritual que no podía encontrar en ningún otro lugar. Fray Tomás le había explicado a Guillaume que, según algunos teólogos, los verdugos que realizaban su trabajo con justicia y compasión no solo no pecaban, sino que en realidad servían a Dios eliminando el mal del mundo. Esta perspectiva teológica era controvertida y no era aceptada por toda la Iglesia, pero proporcionaba a Guillaume una justificación moral para su trabajo que lo ayudaba a dormir por las noches. El monje también le había enseñado oraciones especiales que Guillaume recitaba antes de cada ejecución, pidiendo a Dios que recibiera el alma del condenado y que perdonara a Guillaume por ser el instrumento de su muerte. La relación entre Guillaume y los condenados era otro aspecto complejo de su trabajo. Contrariamente a lo que se podría esperar, muchos prisioneros desarrollaban una especie de respeto, e incluso afecto, hacia él durante sus últimos días. Guillaume pasaba tiempo considerable con los condenados, no solo durante las sesiones de tortura, sino también en conversaciones informales. Había aprendido que tratar a los prisioneros con una dignidad básica no solo era moralmente correcto, sino que también hacía su trabajo más fácil. Un condenado que confiaba en Guillaume era más probable que cooperara durante la ejecución, haciendo el proceso menos traumático para todos los involucrados. Guillaume había desarrollado un ritual personal que realizaba antes de cada ejecución. La noche anterior, visitaba la celda del condenado para explicarle exactamente qué pasaría al día siguiente. Le describía el proceso paso a paso, respondía cualquier pregunta que el prisionero pudiera tener, y le ofrecía consejos sobre cómo comportarse para que la ejecución fuera lo más rápida y digna posible. También le preguntaba si tenía algún mensaje final para su familia o si quería que se realizaran arreglos especiales para su cuerpo después de la muerte. Este ritual no era requerido por la ley ni por la costumbre, era algo que Guillaume había desarrollado por su propia iniciativa, movido por un sentido de compasión que había cultivado a lo largo de los años. Uno de los casos más memorables en la carrera de Guillaume involucró a una mujer acusada de brujería. En 1271, una campesina llamada Marguerite fue arrestada después de que varios niños de su aldea enfermaran misteriosamente. Bajo tortura, confesó haber hecho un pacto con el diablo y haber envenenado el pozo del pueblo. Guillaume sabía, por experiencia, que las confesiones obtenidas bajo tortura eran frecuentemente falsas, pero su trabajo no era juzgar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino simplemente ejecutar las sentencias que los tribunales dictaban. La noche antes de la ejecución de Marguerite, Guillaume tuvo una conversación con ella que lo marcaría para el resto de su vida. La mujer, que tenía aproximadamente su misma edad, le contó que había confesado brujería no porque fuera cierto, sino porque el dolor de la tortura era insoportable y sabía que iba a morir de todas formas. Le explicó que había sido una partera respetada en su comunidad hasta que algunos niños se enfermaron después de beber agua del pozo. La gente necesitaba a alguien a quien culpar, y ella, como mujer soltera sin familia que la protegiera, era el blanco perfecto.
Marguerite le pidió a Guillaume que se asegurara de que su muerte fuera rápida, no por miedo al dolor, sino porque quería conservar su dignidad hasta el final. También le pidió que, si alguna vez tenía la oportunidad, le dijera a la gente que ella había muerto perdonando a quienes la habían acusado falsamente. Esta conversación forzó a Guillaume a confrontar una realidad incómoda, que él era parte de un sistema de justicia que, aunque necesario para mantener el orden social, a veces ejecutaba a inocentes. La ejecución de Marguerite se realizó mediante la hoguera, el método tradicional para los casos de brujería. Guillaume había construido la pira cuidadosamente, asegurándose de que las llamas alcanzaran rápidamente la cabeza de la condenada para causar pérdida de conciencia antes de que el fuego consumiera su cuerpo. Era un detalle técnico que la mayoría de la gente no conocía ni apreciaba, pero que marcaba la diferencia entre una muerte relativamente rápida y una agonía prolongada. Mientras las llamas se alzaban, Guillaume vio que Marguerite mantenía la cabeza alta y los ojos cerrados, muriendo con la dignidad que había pedido. Después de la ejecución de Marguerite, Guillaume comenzó a cuestionar más profundamente su papel en el sistema de justicia medieval. Empezó a llevar un registro secreto de todos los casos en los que había participado, anotando no solo los detalles técnicos de las ejecuciones, sino también sus impresiones personales sobre la culpabilidad o inocencia de los condenados. Este registro, que mantenía escondido en su casa, se convirtió en una especie de confesión personal, un intento de procesar moralmente el trabajo que realizaba. A medida que Guillaume envejecía, su reputación como verdugo experto se extendió por toda la región. Las autoridades de París incluso lo consultaron sobre la construcción de nuevos instrumentos de ejecución, y su opinión era respetada en círculos judiciales que normalmente no tendrían nada que ver con alguien de su clase social. Esta paradoja ilustra perfectamente la posición única de los verdugos medievales. Eran simultáneamente parias sociales y expertos técnicos cuyo conocimiento era valorado por las mismas autoridades que los mantenían marginados. Guillaume también comenzó a entrenar a otros verdugos, tanto a su propio hijo como a jóvenes de otras familias de verdugos que venían a aprender de él. Desarrolló un sistema de enseñanza que enfatizaba no solo la técnica, sino también la importancia de tratar a los condenados con respeto y dignidad. Les enseñaba que un buen verdugo no era simplemente alguien que podía matar eficientemente, sino alguien que podía administrar la muerte de manera que preservara tanto la justicia como la humanidad. Durante sus últimos años, Guillaume reflexionó frecuentemente sobre el legado que dejaría. Había acumulado una considerable riqueza, había perfeccionado su oficio hasta convertirlo en un arte, y había ganado el respeto de las autoridades judiciales. Pero sabía que cuando muriera, sería recordado simplemente como Guillaume el Verdugo, un hombre cuya vida había estado definida por la muerte que administraba a otros. Esta realización lo llenaba de una melancolía profunda, pero también de una extraña satisfacción. Había tomado un trabajo que la sociedad consideraba necesario pero despreciable, y lo había realizado con una competencia y compasión que pocos de sus contemporáneos habrían sido capaces de igualar. La historia de Guillaume Le Bourreau nos muestra que los verdugos medievales no eran los monstruos sanguinarios que a menudo se representan en la ficción popular. Eran hombres complejos, atrapados en una profesión que los aislaba socialmente pero que desempeñaban con una profesionalidad y, en muchos casos, una humanidad que contradecía su reputación pública. Vivían en el límite entre la civilización y la barbarie, sirviendo como instrumentos necesarios de un sistema de justicia que dependía de la amenaza de muerte para mantener el orden social. Su existencia revela las contradicciones fundamentales de la sociedad medieval, una cultura que valoraba la vida humana lo suficiente como para considerar que quitarla manchaba espiritualmente a quien lo hacía, pero que al mismo tiempo dependía de la ejecución pública como herramienta de control social. Los verdugos eran los guardianes de esta contradicción, hombres que vivían en las sombras de la sociedad pero cuyo trabajo era esencial para su funcionamiento. Y así, mientras la noche avanza y esta historia llega a su fin, podemos imaginar a Guillaume en sus últimos días, sentado en su casa en las afueras de Rouen, contemplando una vida dedicada a un oficio que nadie más quería realizar pero que todos consideraban necesario.
Un hombre que había encontrado dignidad en lo indigno, humanidad en lo inhumano, y que había llevado a cabo su terrible trabajo con una competencia y compasión que pocos de sus contemporáneos habrían podido igualar. Su historia, y la de miles de verdugos como él, nos recuerda que incluso en los aspectos más oscuros de la historia humana, podemos encontrar ejemplos de profesionalismo, dignidad y, sorprendentemente, compasión.